Les saluda Camil Jerónimo desde el Colectivo Nacional de Puerto Rico, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Grabo esta cápsula con el fin de orientar a las organizaciones que componen los 22 países que tenemos en la región del Caribe y de América Latina sobre el proceso huelgario que han asumido desde el pasado día los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y a todas las personas que se verán afectadas por el paquete de medidas de austeridad que se implementarán y limitarán el acceso a la educación, la salud y la vivienda pública. Esta afectará a padres, madres, estudiantes, pensionados y servidores públicos de todo tipo. Convocamos a todas estas personas que por las pasadas décadas han sido víctimas de un proyecto de país que responde a una clase política privilegiada que está completamente enajenada de la realidad que viven las mayorías sociales. Terminó el tiempo de ser espectadores pasivos ante el desmantelamiento de nuestro pueblo. Dado el precario panorama político y económico que vive la sociedad puertorriqueña, la pasada Asamblea General de Estudiantes aprobó un voto de paro, comenzando mañana 28 de marzo hasta el 5 de abril. Dicha voluntad exige lo siguiente. Número 1. Auditoría ciudadana de la deuda. Número 2. Cero recortes a la Universidad de Puerto Rico. Número 3. No al alza en la matrícula. Número 4. Reforma universitaria proveniente de todos los sectores que la componen. Esperamos que estos reclamos sean atendidos por su carácter urgente para la universidad y el país. De lo contrario, el estudiantado cuenta con un voto de huelga decretado para el jueves 6 de abril, por la misión de ejercer la presión política necesaria para que dichos reclamos sean atendidos. El gobernador tiene la oportunidad de defender los derechos e intereses del pueblo frente a la avaricia de los bonistas y la Junta de Control Fiscal. Le recordamos que esta paralización puede ser evitada si el gobierno de Puerto Rico opta por priorizar las necesidades y servicios del pueblo antes del pago de una deuda que no es nuestra. Presentamos frente a Puerto Rico nuestra verdadera voluntad de negociación, mientras esperamos que los sectores emplazados respondan con inmediatez al llamado de la comunidad universitaria. El movimiento estudiantil rechaza las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal. Una de nuestras posturas es cero recortes a la Universidad de Puerto Rico. Esta universidad da al pueblo una educación pública, accesible y de calidad. Y al poner un recorte de 450 millones, eso elimina la educación pública de este pueblo. O sea que sin educación no hay progreso de Puerto Rico. Para el movimiento estudiantil es bien importante reconocer que los recortes tienen un impacto nefasto para la clase trabajadora, en particular para las mujeres jefas de familia, mujeres que trabajan en el gobierno, mujeres que han ido perdiendo los empleos, que están perdiendo, que ahora mismo están en riesgo de perder sus derechos laborales, mujeres que son parte del magisterio, que tiene cara de mujer y que muy pocas veces se reconoce el impacto que la crisis fiscal, que la crisis económica que vivimos tiene sobre las mujeres y sobre toda la clase trabajadora en términos generales. Las recomendaciones hechas por la Junta de Control Fiscal y el gobierno son unas fuera de contexto, unos que no representan el pueblo trabajador de Puerto Rico, unas que están fuera de la realidad de que vivimos. Básicamente ellos nos están diciendo de que tenemos que escoger entre nuestra salud, nuestra educación, nuestra vivienda, y ya sabemos que esas son tres cosas que son derechos, pero para ellos como no sufren en esas áreas, no le impactan, pues no le importan a ellos, o sea que no le importan y nosotras no le importamos a los políticos de este país, porque básicamente nos están quitando nuestros derechos, cosas que el gobierno debería darnos y básicamente nos están haciendo escoger entre los tres.
Desde el 2010, la Universidad de Puerto Rico ha perdido cerca de 540 millones. En la actualidad estamos enfrentando un recorte adicional de 450 millones impuesto por el gobierno y por la Junta de Control Fiscal. Esto implicaría un desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico como la conocemos. ¿Y qué pasa cuando se desmantelan los servicios del país, los servicios públicos del país? ¿Qué pasa cuando se desmantela la universidad pública del país? Pues la realidad es que se elitiza. En la medida en que se desmiembra a la Universidad de Puerto Rico, hay sectores del país que no van a poder entrar a ella. Y muchas veces esos sectores son los sectores más pobres, más vulnerables, los hijos y las hijas de trabajadores, las personas con menos recursos en el país. Entonces es por eso que asumimos esto como una lucha que responde a garantizar el acceso a la educación, a la educación superior en Puerto Rico. Así que para nosotros y para nosotras, esto va mucho más allá de unos meros reclamos económicos. No son reclamos que se hacen porque entendemos como un capricho el que la universidad siga existiendo, sino que la Universidad de Puerto Rico cumple una función social. Por ejemplo, los recintos más pequeños, que son los recintos que ahora mismo están en línea de fuego, son recintos que cumplen una función social en la medida que permiten que estudiantes que de otra manera no hubiesen tenido acceso a una educación superior lo tengan. Es una educación económica, es una educación de calidad y es una educación que está hecha y está diseñada para el servicio de estos sectores. Como saben, pues hay varios reclamos que están, ¿verdad?, en la línea. Básicamente los reclamos que tomaron prioridad, ¿verdad? Que todos son importantes, pero los primeros dos que buscamos trabajar en la reunión de hoy, que se debatió y se habló abiertamente, fue el recorte de 450 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y el aumento en la matrícula. Como estrategias para combatir esos recortes y esos aumentos, pues está auditar la deuda de la universidad. Y básicamente esa es una de las estrategias, pero también creo que hay un contexto histórico del reclamo de la reforma universitaria. Por ejemplo, desde que yo entré a la universidad en el 2003, había unos grupos y sectores, por ejemplo, la Federación Universitaria Pro Independencia, que planteaba ya un poco una propuesta de reforma universitaria bastante estructurada, que planteaba, por ejemplo, el cogobierno. Y dentro del cogobierno ellos lo que planteaban es que los distintos sectores universitarios debemos estar en las posiciones de toma de decisiones de la universidad. O sea, en los espacios, más allá de la junta universitaria, que se participa como representantes estudiantiles, y en la junta de gobierno, que hay un representante de la comunidad universitaria, se refería a una repartición más equitativa y representativa de los sectores. Y esto incluía también a los sectores empleados de centros no docentes, los cuales hoy en día no tienen en ese espacio, no tienen cabida, no tienen cupo, ¿no? En estos espacios, ¿verdad? A menudo hablamos de la importancia de la educación y la formación política. Y eso es importante porque partimos de ese pensamiento que las voces de las personas son las que importan y queremos que sean parte de esa discusión, y por eso es que es importante que esos espacios existan en la universidad, para que la gente pueda seguir formándose y educándose y poder participar en esos diálogos de una manera real y contundente. La realidad es que la reforma universitaria, por ejemplo, cuando yo participé en la junta universitaria, la representación estudiantil es muy por debajo de las otras representaciones, cuando la realidad es que los estudiantes somos mucho más que, por ejemplo, los profesores y que los empleados y que el personal administrativo. Así que también un poco se debe de contemplar dentro de una reforma universitaria la equidad representada en esos estratos de decisiones de la universidad. Una de las respuestas que yo creo que muy bien elabora el movimiento estudiantil es que sí, necesitamos una reforma universitaria. Y si ustedes se ponen a pensar que cada sistema, o sea, cada recinto en particular, tiene asistentes administrativos que están dentro de los 80, 90 mil y 100 mil dólares, podemos llegar muy fácilmente a millones de dólares en puestos que no deben de estar ahí, ¿no? Pues la Universidad de Puerto Rico no se va a dejar llevar. Sabemos que esta educación es sumamente importante para el pueblo. Parte de lo que estamos haciendo aquí en el paro es llevando a cabo talleres. A los portones, los profesores también están involucrados en el paro.
Estamos llevando a cabo talleres sobre perspectiva de género, sobre movimiento estudiantil, educando al pueblo, a la ciudadanía de qué es un paro, cuáles son los objetivos de nuestro paro. Porque verdad, este es nuestra universidad, pero queremos llevar el mensaje al pueblo, involucrar al pueblo aquí. Porque lo que sabemos es que el gobierno y la Junta de Control Fiscal no le importa nada la realidad de lo que está pasando en este país, pues nos toca a nosotros y nosotras hacer eso. Igual hay que hablar también de cómo hay toda una burocracia en el sistema universitario de la UPR. Por darte un ejemplo, cada uno de los administrativos a nivel central tienen ayudantes y sus ayudantes, por ejemplo, en el 2010, cuando nos abrieron los libros de finanzas, cada uno de ellos cobraba entre los $90,000 a $100,000 anuales, lo cual es un gasto exorbitante en términos económicos, y habría que también plantearse en una reforma universitaria una mejor repartición económica de las finanzas de la universidad en cuanto a quienes están en esas estradas de poder. La realidad es que si permitimos que la Universidad de Puerto Rico sea recortada de la manera en que se pretende hacer, la visión de la universidad va a cambiar por completo y va a ser cerrada a estos sectores. Y quienes van a seguir entrando son los hijos y las hijas de los ricos del país. Así que entendemos que ningún servicio esencial del pueblo debe ser afectado por una deuda que no emitimos nosotros y nosotras. Una deuda que no ha venido a enriquecernos a nosotros y a nosotras como país. Es una deuda que ha estado al servicio de los ricos, que ha estado al servicio de los dos partidos poderosos de Puerto Rico, y por eso entendemos que es necesario denunciarla, exigir una auditoría, porque sabemos que hay muchas partes de esta deuda que son ilegales y que no deben ser pagadas, y por lo tanto también exigir que no sea el pueblo pobre y trabajador quien asuma la carga tan grande que implican estos recortes para la universidad y para todos los servicios esenciales del país. En varios días hemos visto distintos procesos de participación, desde las asambleas más tradicionalmente organizadas con procesos parlamentarios, pero también dinámicas de base. El movimiento estudiantil, como parte del proceso de organizar y planificar diversas actividades y de educar a los colegas y nosotros mismos y nosotras mismas, pues gesta diversas instancias donde se reúnen, ¿verdad?, para coordinar y planificar. También es importante que se trabaje en los procesos que utilizamos para dialogar y para tomar decisiones, como el proceso parlamentario, y considerar cómo esos sistemas perpetúan los mismos sistemas de poder que estamos tratando de trabajar. El 30 de marzo hay una pintata a las 10 de la mañana, precisamente en donde vamos a buscar visibilizar, ¿verdad?, esas reclamaciones mediante diversos tipos de arte. Tenemos manifestaciones convocadas para otras ocasiones, tenemos teatro invisible para llegar a otras esferas de salir del aula educativo y ir a las comunidades, ¿verdad?, y hablar abiertamente sobre las implicaciones que tiene la Junta de Control Fiscal sobre el asunto del colonialismo y sobre el asunto del movimiento estudiantil y sus reclamos. Que han requerido estrategias para fortalecer la madurez política, el manejo de emociones en el medio de la lucha, evitar el burnout o ese sentimiento de quemazón que surge luego de varios días en los portones, pues de recibir apoyo de algunas comunidades y familiares, también de las distintas categorías, profesores, los empleados y empleadas de la universidad se han acercado solidariamente a traer, ¿verdad?, comida como siempre han hecho, pero además a ser parte. Y a esos fines, pues, se necesitan unos procesos que tiendan vínculos a nivel, me atrevo a decir, hasta intergeneracional, pero además de propuestas concretas en las que los procesos puedan darse de forma más horizontal. Entonces, cuando estamos creando estos espacios de formación y educación, que lo hagamos considerando de dónde vienen las personas, que no se vaya la formación y la educación política en una línea elitista, que entonces pierda la conexión con la gente, y que se trabaje esa educación que viene desde el conocimiento de las personas y que se construye encima de ese, que ya existe. A esos fines, pues la educación popular ha sido una herramienta
útil, identificada por los estudiantes, pero además avalada en cuanto a las técnicas que se han presentado para promover unas discusiones, construir un diálogo que haga de cada huelguista y de cada estudiante un activista, ¿verdad? Y un ente político activo en los procesos que se están llevando a cabo. Para muchos el proceso es nuevo, otros tenemos experiencias de procesos de huelga y de gestación de iniciativas de años anteriores, y entre todos estamos, ¿verdad?, gestando las iniciativas que deben desarrollarse para que el reclamo vaya a los oídos de las personas a las que le estamos haciendo estos reclamos. Uno pensaría que cuando va a atravesar estos procesos los estudiantes, ¿verdad?, como sujetos y sujetas, pero además como parte de un movimiento estudiantil, podemos ser esa gota que va a dar y dar y dar y dar en la piedra hasta que logre hacer algún tipo de fisura, ¿verdad? Y alguna gente puede ver eso como una ilusión o tal vez una expectativa fuera de la realidad, pero el país en el que estamos viviendo y en el contexto a su vez regional no aguanta ni un paso atrás en estas luchas que se dan, y conviene tal vez entonces cambiar la perspectiva. Tanto y tanto y tanto está la estructura y el sistema opresivo en el que estamos viviendo, que discrimina, que marginaliza, dando y dando y dando en la piedra hasta que consigue de nosotros una respuesta, y esa es la apuesta que tenemos como movimiento estudiantil.